Filatelia, fuente de recreación y cultura. Historia de las comunicaciones. El hombre, que desde un principio necesitó comunicarse con sus semejantes, debió hacerlo como el resto de los animales, con gritos y gestos. Pero cuando el compañero se encontraba distante y sus gritos no llegaban a sus oídos, tuvo que ingeniárselas para producir otros ruidos más fuertes que fueran escuchados por aquellos. Así, descubrió que un tronco hueco, golpeándolo con otro, producía un ruido más fuerte que el de su garganta. Había progresado una enormidad. Además, acababa de sentar las bases del sistema Morse de comunicación con el tan-tan que, realizado despacio o deprisa, indicaba una cosa u otra. Entretanto, descubre el fuego, y el más sabio del momento observa que a través del humo la comunicación puede llegar más allá de donde llega el ruido. Nuevamente se ha progresado. El tan-tan y el humo son grandes adelantos, tanto así que perduran por mucho tiempo como formas de comunicación. Luego comienzan a utilizarse objetos que representan deseos determinados. Esto es el principio de la escritura, y con ello se avanza un poco más en las comunicaciones, pues enviando objetos al semejante que se encuentra a distancia, donde no llega el humo ni el ruido, pueden comunicar sus deseos o necesidades. Aquí surge otro invento que perdura. Para esta comunicación es necesario utilizar un mensajero o el cartero de hoy. Hace más de 4000 años se dan las bases para el primer abecedario, que con jeroglíficos primero se transforman después en signos y sonidos que copian los fenicios, pasan a los griegos, de estos a los egipcios y por fin lo perfeccionan los romanos. Con el inicio de la escritura, ya los mensajes son inequívocos, pero aún sumamente difíciles porque se escribe sobre piedras. Sin duda, estas son el origen más remoto de nuestras actuales cartas. Los romanos agilizan la escritura impregnando la superficie con cera, y sobre ella escriben con gran facilidad, aunque también con gran facilidad se borran. Los egipcios utilizaban el papiro, constituyéndose el antecesor más remoto del papel que hoy usamos. Ya en esos momentos, hace 3000 años, lo más difícil en las comunicaciones lo constituyen los caminos, y los romanos, conscientes de esta necesidad apremiante, se dan a la tarea de construirlos para que comuniquen a Roma con las ciudades más importantes de su extenso imperio. Todavía hoy se encuentran los que construyeron hace más de 2000 años. En Salamanca se conserva intacto uno de los puentes más antiguos de aquella época, con 27 arcos y 400 metros de largo. Hoy está en uso. Luego, establecen un sistema pedestre y a caballo con estaciones de relevo cada 25 kilómetros, a las que llamaron positas. Las palabras correo y postal que hoy utilizamos derivan de aquel sistema. A la desmembración del Imperio Romano se mantienen los correos y las características propias de cada región, pero en todos el correo es privilegio del Estado, los nobles y clérigos, porque son los únicos que saben leer y escribir, además de poder pagar los altos costos que demandan los correos. En América, los incas tuvieron muy bien organizados sus correos por medio de los chasquis, que se asemejaban a la organización que los romanos tenían para comunicarse en todo su imperio. Solamente hace 550 años, por la evolución de la cultura y el comercio, se creó un sistema de correo bien organizado en el centro de Europa, basado en los antecedentes romanos y que fue el principio del correo actual. Sus promotores, los duques de Tours y Taxis, lo llamaron el correo de los comerciantes, y por su buena organización también fue utilizado en Roma por el emperador Maximiliano. Cuando se definen las nacionalidades autónomas, cada estado o comarca considera el correo como un servicio público que deben proporcionar a los súbditos, pero ante la imposibilidad de organizarlos, otorgan en concesiones la creación y explotación a nobles y personajes influyentes.
Es el caso de Colombia, en donde los correos estuvieron organizados por concesiones que se asignaron a don Lorenzo Galíndez de Carvajal y sus herederos desde el año 1514 hasta el año 1764, cuando se hizo cargo de su organización la Corona de España. Desde esta fecha a 1859, enviar una carta era muy costoso, y quien generalmente pagaba el transporte de la carta no era quien la escribía, sino quien la recibía. Para ello, se estampaba un sello en la carta que decía «Bogotá debe» y el valor de la tarifa en reales. Esto indicaba que procedía de Bogotá y el destinatario debía cancelar el valor allí expresado. También podía ocurrir algunas veces que el remitente pagaba el transporte, en cuyo caso se estampaba un sello que decía «Bogotá Franca». La forma más común de enviar las cartas era a debe, por lo que si el destinatario no pagaba el valor, se causaba un gasto que no se recuperaba. Por ello, el servicio de correo ocasionaba un déficit para el Estado. El invento de la estampilla proporcionó a la humanidad un adelanto definitivo y enorme. Fue Rowland Hill, en Inglaterra, quien en 1840 inventó la estampilla al observar que una chica rehusó recibir una carta alegando no tener dinero para pagarla. Él se ofreció a pagar el valor, pero aún así no quiso recibirla. Ella, a través de una clave puesta en el sobre del remitente, que era su novio, sabía de su contenido. Esto hizo pensar a Rowland Hill que si todos procedían de esta manera, el servicio sería un fracaso para el Estado. Sometió a consideración de la reina la idea del previo pago del porte por medio de una estampilla adhesiva y con una tarifa muy baja para que la mayor parte de la gente pudiera utilizar el servicio. El éxito después de muchos estudios y críticas fue estruendoso y la idea fue tan brillante que rápidamente se extendió por todo el mundo. La primera estampilla puesta en circulación reproduce la efigie de la reina Victoria con el valor de un penique de color negro. Por eso se le conoce con el nombre de penique negro o Black Penny. El primer país en América en utilizar el sistema fue Brasil, que emitió sus estampillas para el porte, hoy conocidas con el nombre de ojos de buey. En Colombia se empezó a utilizar las estampillas el 1 de septiembre de 1859. Es decir, 19 años más tarde que Inglaterra, con una emisión de 5 estampillas con la imagen de escudos. Mientras tanto, nacen otros medios de transporte, y el correo ya se hace en diligencia, en barco, más tarde en tren y luego en avión. Colombia es uno de los primeros países en América en utilizar el avión para el envío de cartas. Esto ocurría en 1919, entre Puerto Colombia y Barranquilla. ¿Por qué se coleccionan las estampillas? Las estampillas se coleccionan desde el mismo momento que aparecen en Inglaterra, y ello por la inclinación del individuo a reunir cosas por las que siente admiración o algún interés. Se coleccionan cajas de fósforos, llaveros, billetes de banco, monedas, estampillas de correo, etc. Pero son estas últimas las más solicitadas, debido a que a través de estos diminutos trozos de papel se proyectan enseñanzas relacionadas con el acontecer diario e histórico del país que las emite. Su valor cultural y didáctico es incalculable, y como sistema publicitario es de una penetración sin límites. Pero lo más sorprendente de este sistema es que lejos de causar gastos, proporciona grandes ingresos, debido a la cantidad de estampillas que van a parar a manos de los filatelistas, sin que los gobiernos hayan prestado el servicio para las cuales fueron creadas. El valor de las estampillas proviene esencialmente de la aceptación casi unánime que tienen en todas las personas. Se calcula que existen en el mundo más de 50 millones de coleccionistas activos. Son determinantes del valor también los motivos más reproducidos. Los hay universales como arte, flores, animales. Otros son temas locales como independencia, deportes, etc. Junto a lo anterior, también determina el valor las cantidades emitidas. Es lógico que una estampilla de la que se emite 20.000 ejemplares vale más que otra de la que se imprimen 1 millón de ejemplares.
En Colombia tenemos estampillas que costaron 10 centavos en 1920 y hoy se paga por ellas hasta 20 millones de pesos. Pero sin duda el verdadero valor de las estampillas no es tanto el monetario, sino la fascinación que producen a grandes y a chicos al observar, interpretar y aprender lo que los gobiernos ponen a nuestro alcance a través de estas pequeñas obras de arte. ¿Qué es una estampilla? Podemos preguntarle a cualquiera y seguramente la respuesta será un pedacito de papel que sirve para enviar las cartas. Esto es verdad, pero hay algo más. Si la persona tiene algo de cultura, nos dirá que la estampilla es un valor postal y algunas veces una pequeña obra de arte. Esto también es verdad, pero hay algo más. Si el único fin de la estampilla fuera servir para enviar una carta, al llegar esta a su destino, habría terminado allí su vida. Pero el hecho es que aquí es donde la estampilla inicia su vida como parte de una colección. Para saber mejor qué es una estampilla, vale la pena preguntárselo a ella misma, y ella nos dirá: soy un símbolo de simpatía y amor, mensajera entre amigos, confortable en la soledad, unión entre familiares lejanos, elemento de progreso humano, propagadora de noticias, vehículo de comercio e industria, promotora de fraternidad, de paz y de buena voluntad entre los hombres y naciones. Así la estampilla ha dado respuesta con las palabras que figuran en el Palacio de los Correos en Washington. Y es cierto, la estampilla es la persona de confianza a quien encargamos que nos lleve una carta. Es el mensajero silencioso que habla de nosotros en otros lugares. Es el emisario que en toda la humanidad transmite mensajes y acerca a los hombres. Es una ventana al mundo a través de la cual conocemos lugares, hechos y personajes de todos los tiempos. Es sin duda algo más que un pedacito de papel en colores. Por esto, mucha gente la guarda con cuidado y aprecio. No solamente la estampilla comunica noticias del país de donde proviene, sino que día a día va adquiriendo valor superior y puede estimarse como un billete de banco. Pero continuemos escuchando la historia que nos cuenta ella misma. Nací hace muchos años, en un establecimiento muy grande. Éramos muchas hermanas iguales, y yo estaba en un pliego unida a mis hermanas. Fui de un lugar a otro hasta que nos depositaron en una caja. Un día nos volvieron a sacar, y poco después me separaron de mis hermanas, y me pegaron en una carta. Aquel día comencé un largo viaje, y corrí muchas aventuras. Tan pronto me colocaron sobre la carta, recibí un golpe y me marcaron sobre la piel un sello negro. El golpe me dejó aturdida, pero permanecí pegada a la carta hasta que llegué a mi destino. Después fui tratada con muchas consideraciones. Primero me recortaron del sobre con una margen de papel amplio alrededor para no dañar mis dientes. Luego me introdujeron en agua caliente a la que agregaron un poco de sal para fijar los colores de las tintas. Después me sacaron con mucha delicadeza sobre un papel periódico con la imagen hacia abajo y por último me situaron en un álbum que se ha convertido en mi casa. Allí la gente me observa, me escudriña con lupa y luego hablan de mí. Por esto he llegado a suponer que soy importante y que valgo mucho dinero. Tipos de colecciones. Las estampillas se pueden agrupar de acuerdo con las características de los ejemplares que vamos adquiriendo y así constituir un tipo de colección. Colección temática. Estas colecciones desarrollan un tema en particular, como la música, la pintura, la flora, la fauna, los deportes, el cine, el escultismo, la astronomía y en fin muchos otros. Y cada tema es susceptible de aplicarse por épocas, por géneros, por países, etc. Colección por países. Consiste en coleccionar todas las estampillas de uno o varios países determinados. Se puede afirmar que la gran mayoría de coleccionistas empiezan con las estampillas que han emitido en su propio país. Colección especializada. La colección especializada o de estudio requiere grandes conocimientos filatélicos que solo con muchos años de práctica se consigue.
se dedica solo su interés a una o varias estampillas de algunas emisiones determinadas, reuniendo todas las posibles variedades de estampillas y realizando un minucioso y concienzudo estudio en la variación del color, calidades de papel, variedad de filigrana, errores posibles, reconstrucción de pliegos y en muchos casos hasta falsificaciones. Filatelia, fuente de recreación y cultura. Coleccione estampillas.